Bueno, buenas tardes a todos. Esta tarde nos está acompañando Vicente, creador y autor del blog No Vuelvo a Engordar. Tengo, la verdad, que el honor de tenerle por aquí en este webinar que vamos a compartir con vosotros y en el que el título creo que lo refleja todo, el fraude del déficit calórico. Buenas tardes, Vicente. Hola, buenas tardes. Nada, creo que nos ha costado un poquito llegar hasta esta situación con grabaciones, contra grabaciones. Me gustaría que te hicieras una pequeña presentación tuya y después, si quieres, ya nos metemos casi a fondo con el webinar, que a la gente, por el feedback que estoy recibiendo, le ha interesado muchísimo. Bueno, o sea, una presentación personal, ¿te refieres? Sí, eso es. Bueno, pues soy ex obeso, llegué a pesar 95 kilos, el médico me dijo que comiera menos y pues aquello fue mediados de 2013, empecé a leer sobre nutrición, que no había leído en mi vida, encontré dietas bajas en hidratos de carbono. Bueno, no fue precisamente así. Digamos que empecé comiendo poco, porque es lo que pensaba que había que hacer. Me pasé como 3 meses haciendo eso, comiendo muy poco. No tengo problemas de fuerza de voluntad. Pero dejó de funcionar y como dejó de funcionar, pues desesperado empecé a leer en internet, buscando información, encontré la idea de las dietas bajas en hidratos de carbono, cambié la forma de comer con eso y empezó a funcionar, empezó a funcionar, empezó a funcionar y a finales de ese 2013 ya había perdido todo lo que quería y más, o sea, había llevado más allá de lo que me había planteado inicialmente. Y a partir de ahí, de todo lo que había leído, pues me nació la iniciativa de abrir el blog y de contar mis historias. No me enrollo más, como presentación yo creo que vale, ¿no? Sí, es suficiente. De todas maneras, en la descripción yo ya he dejado mi comentario, sobre todo el énfasis a que la gente te empiece a seguir, que entre en el blog, que hay una cantidad de temática variada y muy interesante. Y si quieres, empezamos con la presentación y con el webinar, que la verdad que nos tienes un poquito en ascuas. Vale, pues vamos allá. A ver, un segundito. Vale, pues empezaríamos con la presentación. En la presentación, bueno, como veremos, el título tiene mucho que ver con lo que vamos a ver, que es con lo que vamos a hablar. Que dice que si no hay acumulación no puede haber acumulación. Dices, bueno, pero no estás diciendo nada, o sea, eso es correcto, pero no dices nada. Bueno, pues ya veremos que el tratamiento y el intento de prevención del problema de la obesidad, pues está basado en pues este pensamiento absurdo que no dice nada, pues bueno, es la base del tratamiento actual de la obesidad, ¿no? O sea, alucinante. Vale, antes de empezar, o las transparencias que teníamos previstas, pues nos hicieron una pregunta, ¿no? A ver, Jota, ¿nos lo cuentas tú? Sí, creo recordar el jueves, comenté a través de los stories, pues una vez a la semana suelo solicitar que la gente, pues si tiene algún tipo de duda y tal, y hubo una persona, hubo varias en particular, pero hubo una persona que nos hizo una pregunta muy, pero que muy interesante, referida, si lo quisiéramos ver así, a qué cantidad de estudios, o si hay estudios que afirman o que desmienten la teoría CICA como tal. No teníamos preparado en los PDFs que hemos compartido meter esto, ¿vale? Pero nos ha parecido muy interesante y creo que sería ya no solamente interesante que la gente lo viera, sino que aparte fuera casi el punto de partida o el disparo originario de esto. Pues sí, 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 sí. Esa pregunta nos ha aportado mucho porque nos ha hecho ver pues, que teníamos que explicar un poquito antes de empezar, ¿no? Y es lo que vamos a hacer, explicar un poquito qué es lo que vamos a ver. Entonces, bueno, lo cuento. Cuando tenemos un argumento que dice que de tal premisa se deduce tal conclusión, pues ese argumento es válido si de verdad, cuando la premisa es cierta, la conclusión es cierta. ¿De acuerdo? Bueno, CICO, o pseudociencia del balance energético, o calorexia, como queramos llamarlo, nos dice que del principio de conservación de la energía, que dice que la energía se tiene que conservar, primera ley de la termodinámica, que nos dice que de eso se deduce que la causa de la obesidad es el exceso calórico, que el remedio de la obesidad es el déficit calórico y que es la diferencia entre la energía que entra en el cuerpo y la energía que sale del cuerpo lo que determina nuestro peso. Es decir, CICO saca una serie de conclusiones de esa premisa y nos dice
pues que eso es indiscutible porque viene de una ley inviolable de la física, ¿no? Eso es lo que Zico afirma, ese es el argumento. Claro, y precisamente lo que vamos a explicar en estas transparencias, en esta presentación, es que ese argumento es erróneo, ese argumento no es válido. De eso va la presentación. Entonces, experimentos que demuestran esto, no es una cuestión de experimentos, es un argumento, Zico es un argumento, y ese argumento lo que vamos a hacer es presentar un contraejemplo. Un contraejemplo es una situación que demuestra la falsedad de un argumento. ¿Y cómo lo demuestra? Pues muy sencillo. En el contraejemplo, la premisa se cumple. En este caso, la premisa es el principio de conservación de la energía se va a conservar en ese contraejemplo que vamos a poner, pero las conclusiones, que son los dogmas de la calorexia, esos dogmas no se van a cumplir. Por lo tanto, se va a demostrar, sin lugar a duda, que Zico es falso, que esas conclusiones que nos cuentan los caloréxicos, esos dogmas, no se deducen de un principio inviolable de la física. Eso es lo que vamos a ver en la transparencia. Entonces, ante la pregunta de cómo se demuestra que Zico no es correcto, es precisamente lo que vamos a ver en esta presentación. ¿De acuerdo? De acuerdo, vamos a ello. Muy bien, pues... Vale, la presentación tiene... Aquí parece que hay muchos apartados, en realidad es muy cortita. Empezaremos hablando o resaltando esos dogmas que vamos a demostrar falsos, los dogmas de la calorexia, y a continuación haremos lo que acabamos de contar, que es presentar un contraejemplo, una situación en la que el principio de conservación de la energía sí se cumple, es decir, la premisa se cumple, pero donde los dogmas de la calorexia, Zico, se demuestran falsos. Eso lo vamos a ver en el contraejemplo. Después, de forma muy breve, explicaremos cómo cometen el error los caloréxicos. Es un error de razonamiento. Vamos a explicar ese error de razonamiento, cómo lo cometen, y ya terminaremos con un par de transparencias haciendo conclusiones. Los apartados finales son pues, una lista de artículos del blog, por si alguien quiere ampliar sobre este tema, y también, finalmente, una transparencia de agradecimiento a todas las personas que me han ayudado a depurar estas transparencias. Bueno. Vale, pues empezaríamos entonces por las citas caloréxicas, ¿vale? Vamos a ver cuáles son esos dogmas que vamos a demostrar falsos. Bueno, tenemos aquí uno que nos dice que la obesidad siempre es causada por una entrada excesiva de energía. Nos dicen que el exceso se deposita como tejido adiposo, ¿vale? Nos hablan de exceso. ¿Qué es exceso? Exceso es más ingesta que tu gasto energético, eso es lo que están diciendo. Es decir, están diciendo ingesta y gasto. De eso va Zico, ¿vale? Vale, otra cita nos dicen, aunque sea cierto que la tendencia a engordar puede ser algo que va por familias y que las glándulas tienen algo que ver con ello, también es cierto que demasiada grasa en el cuerpo significa inevitablemente que ha habido una ingesta calórica excesiva para la tasa de gasto energético de esa persona. Es decir, en Zico o los caloréxicos piensan que si tú estás engordando es que te has pasado comiendo, exceso, más ingesta que lo que tu cuerpo necesitaba. Eso es lo que significa exceso. Vale, y aquí lo vemos claramente, que nos dice esta cita, el balance entre las calorías ingeridas y las calorías gastadas determina nuestro peso. Lo están diciendo claramente. Esto es un problema de ingesta y gasto. Eso es lo único que importa. Eso o los factores que afectan a eso, los factores que afectan a tu ingesta y los factores que afectan a tu gasto. Es decir, ellos pueden complicar esos dos factores todo lo que quieran, pero solamente esos dos factores, ¿vale? Bueno, estas citas que acabamos de ver, obviamente yo creo que todo el mundo en algún momento hemos pensado que eran correctas, ¿vale? Nos las cuentan, parece lógico, no lo cuestionas. Bueno, vamos a demostrar que son falsas. Vale, algunas citas más nos dicen, para quemar grasa corporal hay que consumir menos calorías de las que quemamos, y si ganamos grasa corporal se debe a que estamos consumiendo más calorías de las que gastamos, ¿vale? Fijémonos en cómo nos están resaltando que es la diferencia entre ingesta y gasto lo que determina el comportamiento de nuestro cuerpo. O sea, causa y solución tienen que ver con ingesta y con gasto, solamente, ¿vale? Eso es Zico. Vale, nos dicen, aunque le duela a la gente, el déficit calórico es necesario. Vale, esto es muy interesante, hablaremos luego de ese necesario. Y bueno, por supuesto nos dicen déficit calórico. ¿Qué es déficit calórico? Ingesta menos gasto, es decir, tienes que comer menos de lo que gastas para poder adelgazar. Esto es lo que nos está diciendo esta persona, ¿vale? Otra cita nos dice, para perder peso debes crear un déficit calórico. Las calorías sí importan, ¿vale? Insistencia nuevamente en que la clave está en ingesta menos gasto. Eso es lo que dice Zico. Bueno, y por último tenemos aquí una cita
que también es muy interesante, porque los defensores de esta pseudociencia creen que la crítica a su ideología supone negar lo innegable, ¿no? Esta persona está diciendo que la crítica significa pues que puedes perder energía sin perder energía. Eso es lo que está diciendo, ¿vale? Leo la cita, pero es lo que dice. Dice, si consigues que una persona pierda peso en hiperávit calórico, lo podrías publicar en la revista que quieras. No, a ver, nadie está diciendo que puedas perder energía si no hay pérdida de energía. Nadie dice eso. Es decir, Yo, dime. Vicente, aquí me gustaría también hacer un pequeño inciso para que, sobre todo la gente que vea que hemos mencionado pues, a varios nutricionistas o a varios, vamos, a personal sanitario, si lo queremos llamar así, que podamos reconocer, que en ningún momento esto es una crítica personal, ni muchísimo menos, antes de que se nos tiren al cuello, que suele ocurrir. No se trata de críticas personales, ni de una búsqueda de un debate fútil, ni nada por el estilo, sino estamos diciendo cosas que han dicho y lo que estamos rebatiendo o lo que vas a explicar es debatir esa idea, no a la persona como tal. No estamos diciendo que Sergio Espinar sea feo, sea malo o lo que sea, o Borja Bandera, no, sino que estamos tratando de indicar en qué se están confundiendo con respecto al tema de Fico. Sí, vale. Como estamos hablando de esos argumentos, ponemos los argumentos, porque, y además hay hiperenlaces, o sea, pinchando en el nombre de las personas se puede llegar al origen, ¿no?, de estas citas. Lo que no queremos es que alguien diga, oye, que esto es un nombre de paja y eso no es lo que dicen. No, te pongo la cita y te digo de dónde está y la puedes buscar y puedes comprobar que efectivamente están diciendo esto, ¿vale? No queremos tergiversar los argumentos. Entonces, por eso ponemos enlaces a la fuente para que la gente los pueda comprobar, ¿vale? Bueno, ¿sigo entonces? Sí, sí, dale, dale. Vale, Era bueno, simplemente estábamos la con esta última cita de la persona que decía, pues eso, está diciendo que si no pierdes energía no puedes perder energía, ¿no? Es lo que estaba diciendo esta persona. Vale, y aquí hay que aclarar que la correlación nadie la niega. Obviamente, si has de perder energía, has de perder energía, ¿vale? Eso no lo niega nadie. Pero no es la correlación donde está el problema. O sea, la correlación no la niega nadie. Es la causalidad que se deduce de esa correlación donde está el problema. Y eso lo vamos a comentar luego, ¿vale? Bueno, aquí tenemos unas citas más que nos dicen que lo único que te hará ganar energía es ganar energía, que si hablamos de obesidad, es decir, de ganar energía, la causa es ganar energía y que ganar energía es la única causa de ganar energía, ¿vale? Bueno, vale, no he leído las citas textualmente, pero eso es lo que están diciendo. Y fijémonos cómo, no diciendo nada, porque que me digan que para ganar energía hay que ganar energía, pues no me están diciendo nada, pero no diciendo nada están señalando ingesta y gasto como la causa, la explicación, la solución, eso es lo que están haciendo, ¿de acuerdo? Y eso es lo que vamos a explicar. Vale, he puesto algunas citas más también pues con el mismo objetivo que estabas comentando tú. O sea, aquí no estamos criticando a la persona, sino estamos criticando los argumentos de la persona. Entonces, bueno, pues hay unas cuantas transparencias que no voy a leer, que son pues lo que dice un caloréxico, en este caso en concreto. Están en la presentación, por favor, confirmad lo que está diciendo y confirmad que los argumentos de los que vamos a hablar son los argumentos que está usando esta persona, ¿no? Que son como los que hemos visto antes. tautología, ¿no? Básicamente. Sí, ahora lo veremos, pero al final todo esto es una tautología que genera una correlación perfecta y a partir de esa correlación deducen causalidad. Sí, ese es el problema, sí. Bueno, como resumen, ¿vale? Y esto es importante, Zico, la pseudociencia del balance energético, afirma que la causa de la obesidad es el exceso calórico, más entrada que salida. Nos dice que la solución a la obesidad es el déficit calórico, menos entrada que salida. Y en resumen, Zico lo que dice es que entrada y salida de energía son lo único realmente importante porque su resta es lo que determina los cambios en el peso corporal, ¿vale? Eso es Zico. Como decía antes, si encontramos una situación en la que el balance de energía se cumpla, pero estos dogmas de los que estamos hablando no se cumplan, estaremos demostrando que estos dogmas no derivan, no se deducen correctamente de ese principio de conservación de la energía que es una ley inviolable de la física. ¿De acuerdo? Ese es el espíritu de esta presentación, hacer esa demostración. Vale, y pasaríamos al contraejemplo, pues que es la parte que hace esa demostración.
¿Vale? Entonces, en este contraejemplo, lo que nos preguntamos es si podemos encontrar una situación en la que el principio de conservación de la energía se cumple, pero donde los dogmas de la calorexia no se cumplan. Por ejemplo, sin que el exceso sea la causa de la acumulación de energía y sin que el déficit sea la solución a esa acumulación de energía. ¿Vale? O sea, que se cumpla la premisa, que se cumpla el principio de conservación de la energía, pero que no se cumplan los dogmas caloréxicos. Si encontramos ese contraejemplo, habremos demostrado que esos dogmas son falsos. ¿De acuerdo? Entonces, en la analogía que vamos a poner, que es una analogía con un depósito de agua, hay que fijarse que en todo momento, si medimos, por ejemplo, en 24 horas, cuánta agua se ha acumulado en el depósito, en todo momento lo vamos a poder calcular como la cantidad de agua que ha entrado en el depósito en esas 24 horas, menos la cantidad de agua que ha salido del depósito en esas 24 horas. Es decir, aquí, en este contraejemplo que estamos poniendo, el agua ni aparece de la nada ni desaparece mágicamente del depósito. No estamos haciendo nada raro. El principio de conservación de la materia, que sería lo que Se estaríamos está viendo cumpliendo, en la ¿no? analogía. Ahí no Eso, tiene... claro, claro, eso se cumple, esa premisa se cumple. Y donde decimos agua, obviamente estamos queriendo decir energía, ¿vale? Y si alguien tiene un problema con la analogía, pues lo que tiene que hacer es pensar que el agua que está entrando ahí es agua azucarada, ¿vale? Ya tiene la energía en juego. O sea que si lo quiere entender mejor, poniéndole azúcar al agua que está entrando en el depósito, pues que le ponga azúcar y ya tiene la energía en juego en ese sistema, ¿de acuerdo? Vale, pues eso, entonces la premisa, el principio de conservación de la energía, no lo vamos a violar en ningún momento, pero los dogmas de la calorexia son falsos en esta situación, ¿vale? Vale, y la situación de la que estamos hablando, pues es lo que tenemos aquí, ¿vale? Es este depósito de agua que estamos viendo. En este depósito de agua tenemos un conducto aquí arriba por el que entra agua. Vamos a suponer que la entrada de agua es regulable a voluntad, que podemos hacer que entre más o menos agua en el depósito. Está fluyendo continuamente el agua, está cayendo continuamente en el depósito. El agua se acumula en esta parte de aquí en principio y también tenemos un conducto de salida de tal manera que si el agua llega a cierto nivel, rebosa, desborda ese nivel y sale del depósito, ¿vale? No tenemos control sobre la salida, no podemos intervenir en la salida. Sale del depósito, pues el agua que tiene que salir porque está desbordando el nivel. Y en la parte derecha tenemos un compartimento adicional al que hemos llamado tejido adiposo, ¿vale? Un nombre muy sugerente. Y ese otro compartimento está unido con el compartimento principal con una válvula que en principio vamos a suponer cerrada, ¿vale? Entonces, en este sistema que estamos planteando, el exceso no puede ser causa de acumulación. No podemos modificar la entrada y la salida para conseguir que se acumule agua. Si se acumula agua, la causa no es una modificación de la entrada y la salida. Es decir, en este sistema, si nos dijese, no, lo único que tienes que hacer es prestar atención a los factores que afectan a tu ingesta y a tu gasto, a tu entrada de energía y a tu salida de energía. Pues ese dogma aquí es falso, porque aquí, prestando atención a los factores que afectan a la entrada de agua y a la salida de agua, no llegamos a ninguna parte porque ni somos capaces de conseguir que se almacene agua en el depósito, ni somos capaces de vaciar el depósito, ¿vale? O sea que prestando atención a entrada y salida aquí no conseguimos nada. El exceso no es causa de acumulación en este sistema. Pero, repito, el principio de conservación de la energía se está cumpliendo en todo momento en esta analogía del depósito, ¿vale? O sea que la premisa se cumple, pero las conclusiones caloréxicas, los dogmas caloréxicos, no se cumplen en este sistema. Estamos demostrando que esos dogmas son falsos. Muy bien. Sí, vamos a suponer, obviamente estamos hablando del cuerpo humano y obviamente estamos hablando de que ese agua que está en el depósito, pues que esos son nutrientes, ¿no? Eso es comida que estamos tomando. Vale, vamos a suponer que en esa comida que estamos tomando, en ese agua que entra en el depósito, hay alguna sustancia que hace que la válvula se abra. Vale, esa es la situación que tendríamos representada en este momento. En este momento, en el depósito, la válvula se ha abierto un poco, el agua entra en la parte derecha y obviamente al entrar agua aquí en la parte derecha se está acumulando y ese agua que se está acumulando aquí en la parte derecha pues obviamente no puede desbordar por la parte izquierda, es decir, el flujo de salida se está reduciendo. Vicente, Dime. una pregunta, un pequeño inciso. ¿Podemos interpretar que esa válvula es una reacción fisiológica, es el impacto en una hormona, por ejemplo, para que la gente lo tenga más gráficamente referenciado? ¿Puede ser, por ejemplo? Claro, obviamente esa válvula significa la regulación fisiológica del tejido adiposo, ese es el significado. Entonces, esa válvula
Si lo queremos entender de otra manera, esa válvula lo que representaría es la diferencia entre lipogénesis y lipólisis. ¿Vale? La diferencia entre lipogénesis y lipólisis al final es lo que determina de verdad pues cuántos triglicéridos van a acabar ahí almacenados en el tejido adiposo. Pues sería... Es que me parece muy remarcable esto por lo que te voy a preguntar. Vale, ya sabemos que esa válvula juega ese factor, ¿vale? Pero lo que queda claro entonces, como has dicho antes, es que la termodinámica, si lo queremos llamar así, la conservación, como lo queremos llamar en término físico, no tiene ningún papel o no juega ningún papel como física, ¿vale? Como termodinámica, en que se pueda abrir o en que se pueda cerrar. Son, digamos, conceptos Sí, sí, diferentes, sí, ¿no? sí, sí, la pregunta es muy pertinente. Yo no estoy afirmando que no juegue ningún papel. Lo que estoy afirmando es que la idea de que del principio de conservación de la energía se deduce que juega un papel, esa idea está siendo demostrada errónea por este Sí, contraejemplo. es falso. Puede jugar un papel, yo no digo que no, pero digamos que esa conclusión de juega un papel, en realidad los de CICO no dicen juega un papel, dicen esto es lo único que importa, Eso ¿vale? es, eso es. Esa conclusión de que esto es lo único que importa puede ser verdadera o puede ser falsa. Lo que Ujú. estamos demostrando es que, independientemente de que sea verdadera o falsa, no se deduce con razonamientos correctos del principio de conservación de la energía. ¿Vale? A lo mejor, casualmente, el cuerpo humano podría funcionar como dicen los caloréxicos. Esa casualidad cósmica podría darse y podrían tener la fortuna de que esta estupidez que llevan repitiendo durante más de 100 años pues casualmente coincide con el comportamiento del cuerpo humano y además así ellos no tienen que rectificar el error que han estado cometiendo todos estos años, ¿no? Pero vamos, Podrían tener esa suerte, pero en todo caso sería una casualidad, no sería porque hayan tenido razón en sus argumentos. Sus argumentos son erróneos y eso lo acabamos de demostrar, ¿vale? ¿Sigo? sí, Vale. Bueno, pues eso, estaríamos entonces la situación aquí en la que hemos dicho que hay algo que hay en la comida, esa es nuestra suposición, nuestra hipótesis, hay algo en la comida que hace que esa válvula se abra, eso ha causado acumulación en la parte derecha del esquema y como consecuencia se ha establecido una diferencia entre entrada y salida de agua. Muy importante, aquí es la acumulación, el funcionamiento del propio tejido adiposo, donde está la causa, y la diferencia entre entrada y salida, que nadie niega, es solamente una consecuencia, y es más, es que ni siquiera es consecuencia hablando con rigor, porque obviamente si hay acumulación en el depósito, obviamente hay una diferencia entre entrada y salida. Si se acumula agua en el depósito, la entrada es mayor que la salida. Es que eso tiene que ser así siempre y esa correlación no la niega absolutamente nadie. Es decir, la correlación existe porque son dos formas de decir lo mismo. Decir que se está acumulando agua es lo mismo que decir que se ha establecido una diferencia entre entrada y salida. Pero lo importante aquí es que la causa está en el propio tejido adiposo y que la diferencia entre entrada y salida no es causa. Simplemente es una consecuencia, si queremos verlo así, de esa acumulación que se ha producido por otras razones, por otra causa. correcto. ¿Vale? Pues a ver, pasamos entonces, yo creo que el esquema este está claro, y pasaríamos a hacer un pequeño resumen de las ideas que se ven en el esquema, ¿vale? Lo primero es que en el esquema la causa de acumulación es la apertura de la válvula. La causa no tiene nada que ver con la energía que entra ni con la energía que sale. Si tú te pones a pensar en cómo controlar la cantidad de agua que se acumula en el depósito, viendo los factores que afectan a la entrada de agua o los factores que afectan a la salida de agua, no lograrías nada y estarías enfocando el problema desde un punto de vista equivocado porque este depósito no funciona como tú estás pensando. ¿De acuerdo? Entonces aquí la acumulación no tiene que ver con entrada y salida de agua. Entrada y salida son consecuencias, ¿vale? Los cambios en entrada y salida de agua en este sistema no pueden causar acumulación. ¿Por qué? Pues porque es lo que hemos dicho antes. Tú puedes modificar la entrada de agua y lo único que consigues es que desborde más. No estás causando acumulación. ¿De acuerdo? En este sistema, entrada y salida no son causa. ¿Qué es lo que afirma Zico? Que dice, no, es que la causa siempre es que se ha establecido una diferencia entre entrada y salida. Vale, pues hemos presentado un contraejemplo donde, cumpliéndose el principio de conservación de la energía, vemos claramente que el exceso no es causa. Y la premisa se está cumpliendo, las leyes de la física se cumplen, el agua no desaparece mágicamente, el agua no aparece mágicamente, no hay ninguna cosa extraña. El principio de conservación de la energía se está cumpliendo, los dogmas de la calorexia son falsos. Eso es lo que estamos demostrando. Vale, un comentario más
es que no estoy asumiendo ningún comportamiento concreto para la válvula. La válvula puede variar con el factor que nosotros queramos imaginar y además su comportamiento puede variar con el tiempo. A lo mejor al principio de intentar bajar peso, pues la válvula responde a unas cosas, pero cuando llevas 3 o 4 meses y tu pérdida de peso se ha paralizado, pues resulta que esa válvula está funcionando según unos parámetros distintos. A lo mejor lo que está priorizando esa válvula es que tú tengas reservas de energía en el cuerpo porque ve que te estás muriendo de hambre y tu cuerpo lo que busca es sobrevivir, salvarse. Y esa válvula ha cambiado de criterios. Al principio no pensaba que la estabas matando de hambre, pero llega un momento en que el cuerpo dice, aquí me falta el alimento, yo tengo que almacenar triglicéridos, ¿vale? O sea que el comportamiento de la válvula no digo que sea estable en el tiempo ni que sea estático, puede variar, ¿vale? Bueno, y a la vista de esto, ¿no? A la vista de este contraejemplo, acabamos de presentar un contraejemplo que claramente está demostrando que los dogmas de la calorexia son falsos. Y la pregunta a los caloréxicos sería, ¿qué ley de la física dice que en el cuerpo humano la causa siempre es la diferencia entre entrada y salida? Me refiero a la causa de la obesidad, cuando acabamos de ver un contraejemplo que dice que no tiene por qué ser así. Entonces, ¿qué ley de la física dice que en el cuerpo humano la causa es la que vosotros decís? ¿Vale? Y la otra pregunta sería, vale, ¿y esa misma ley de la física dice que no puede existir una regulación hormonal, endocrina, fisiológica del tejido adiposo, que sería lo que hemos visto en el esquema como válvula? O sea, ¿hay una ley de la física que dice que eso no es posible? ¿Qué ley de la física dice eso? Bueno, vale, el contraejemplo demuestra que la calorexia es charlatanería. Eso lo acabamos de demostrar. Ese contraejemplo demuestra eso, ¿vale? Que es lo que hemos visto al principio de la presentación. Acabamos de hacer esa demostración. Y lo que viene a continuación es, de forma muy breve, explicar cómo se están equivocando los caloréxicos, ¿vale? Vale, el razonamiento que siguen. El razonamiento que siguen es, por ejemplo, acumulación de energía, ¿no? Ellos dicen, vale, si se ha acumulado energía, vale, esto sería análogo si pensásemos en pérdida de peso. Estamos pensando en ganancia de peso. Ellos dicen, se ha acumulado energía. Vale, si se ha acumulado energía, necesariamente ha entrado más de lo que ha salido. Vale, pues obviamente en cualquier acumulación de energía o de lo que tú quieras, porque si se acumula, entra más de lo que sale, porque eso es lo que significa acumulación, ¿vale? Es una tautología, es imposible que suceda una cosa sin la otra porque son dos formas de decir lo mismo. Vale, ahí ese necesariamente es importante, porque ellos dicen, bueno, sí que entre más de lo que sale es lo único que es realmente necesario. Claro, por supuesto que es necesario, entre comillas, porque es otra forma de decir lo mismo, ¿vale? Y entonces dicen, uy, si esto es el único requisito, empiezan ya a introducir palabras falaces. Lo único necesario realmente para engordar es que se establezca esa diferencia, es la causa. ¿Vale? Y entonces el error que están cometiendo aquí Sí, es deducir causalidad de una correlación. O sea, han eso encontrado es. una correlación perfecta y dicen, oye, es que esta correlación es perfecta, siempre que sucede una cosa sucede la otra. Hombre, claro, porque estás diciendo lo mismo de otra manera, por supuesto que sí. Y entonces a partir de esa correlación perfecta que han encontrado, deducen causalidad. ¿Vale? Y bueno, pues todos sabemos que de una correlación no se puede deducir causalidad, ¿no? Y posiblemente ellos creen que también lo saben, pero lo están haciendo, ¿vale? Bueno, y vamos a explicarlo un poquito más. Estas explicaciones son muy cortitas, solamente es esta transparencia más. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, pues que ellos están usando una tautología. Repasamos el concepto de tautología. Tautología es decir lo mismo de otra forma. Por ejemplo, decir que está lloviendo, pues es lo mismo que decir que está Cayendo cayendo agua. agua de las nubes, ¿no? O sea, Eso. eso simplemente decir pues, lo mismo de dos maneras. Si tú dijeses, no, es que está lloviendo porque está cayendo agua de las nubes, ¿cómo? O sea, ¿qué estás diciendo, no? Si estás diciendo lo mismo de dos formas, una cosa no se puede causar a otra, que Sí. eso sería lo siguiente. Cuando tenemos una Que no, lo importante, y entiendo que esto la gente lo estará entendiendo, es que no se nos está respondiendo a qué es lo que causa X, sino que nos están diciendo unas frases sinónimas y ya está. Exacto, exacto. Es todo un juego de palabras. Ahora lo explicamos un poquito mejor en la transparencia, pero es todo un juego de palabras donde, diciendo lo mismo de otra manera, interpretan que están diciendo algo distinto. ¿Vale? Que es lo que decíamos al principio. O sea, ellos dicen, no, para ganar energía tienes que ganar energía. ¿Vale? Lo vamos a ver enseguida. Y a partir de eso, que es no decir nada, interpretan que están diciendo algo y ese algo que están diciendo es que en lo único que hay que fijarse es en la entrada y salida de energía.
¿vale? O sea, que de no decir nada deducen cosas y deducen esa causalidad que decimos que se están inventando a partir de una correlación, ¿vale? Ujú. Bueno, ¿termino de explicar la transparencia esta? Sí, 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 por Sí. favor, claro. Disculpa, Vale. Vicente. Bueno, voy allá. Vale, por ejemplo, en el caso este de las nubes, pues obviamente lo tenemos ahí escrito en la transparencia, pues que caiga agua de las nubes no puede ser la causa de que llueva. ¿Por qué? Porque es otra forma de decir lo mismo y nada se causa a sí mismo, ¿vale? En una tautología no hay causalidad. Una cosa no puede causarse a sí misma. Bueno, vale, y lo que tú estabas diciendo, exactamente cuál es el error que están cometiendo. Bueno, pues ellos parten de la tautología, es decir, se ha acumulado energía, por lo tanto ha entrado más de lo que ha salido. Vale, por supuesto, estás diciendo lo mismo de dos formas, nadie niega eso, ¿vale? Dicen, bueno, como que haya acumulación es necesario para que haya acumulación, cuidado ahí, porque están diciendo lo mismo de dos formas, pero ya han introducido ese necesario, ¿no? O sea, para conseguir el resultado hay que conseguir el resultado. Para que haya engorde, tiene que haber engorde. Para que haya engorde, tienes que ingerir más de lo que gastas. Vale, han introducido la tautología, están diciendo lo mismo de otra manera, pero están pensando que esa otra forma de decir lo mismo es la causa. Como eso es necesario, piensan, ¿vale? Como la correlación les sale tan buena, pues a partir de esa idea, a partir de decir que para conseguir el resultado hay que conseguir el resultado, pues llegan a la absurda conclusión de que el resultado es la causa, de que haya más ingesta que gasto, que es decir, acumulación de otra manera, deducen que eso es la causa o el mecanismo por el que se producen las cosas, ¿no? Ese es el absurdo. Y en ese absurdo lo resaltamos. Claro, cuando ellos dicen que entra más de lo que sale, lo que están señalando es que la explicación está en la diferencia entre lo que entra y lo que sale. Ahí están cometiendo el error. Ahí están señalando una causalidad concreta, pero se la están inventando a partir de la correlación perfecta que les sale de la tautología. ¿De acuerdo? Sí, aquí te pregunto también, ¿esto sería en las imágenes o en las transparencias anteriores que están jugando solamente con los términos de entrada de agua, salida de agua, sin tener en cuenta o sin considerar el efecto de que tú gires o no gires la valvulita para que se deposite el tejido adiposo o no se deposite el tejido adiposo? A grandes rasgos. Exactamente, exactamente. Esa es la esencia de toda la presentación que estamos haciendo. La esencia es esa, que ellos solamente conciben que variaciones en la ingesta y gasto son lo único que importa. Y no Eso. conciben que pueda existir esa válvula y que realmente la ingesta y el gasto pues, puedan incluso hipotéticamente jugar cero papel en el tema de la obesidad. Entonces, ellos con razonamientos erróneos llegan a la conclusión de que lo único que importa es ingesta y gasto y que, por supuesto, el tejido adiposo es pasivo, que se ve obligado a hacer lo que ingesta y gasto determinan que tiene que hacer el tejido Eso adiposo. que has dicho, lo de pasivo, es creo que uno de los mejores términos para utilizar esto. Es decir, se ha considerado esa válvula o esas hormonas o esos efectos fisiológicos como algo pasivo, como algo secundario o como ni siquiera secundario, No, sino no. algo que no influye. Eso Inexistente, me ha inexistente parecido es la muy bueno. palabra. Se lo han cargado, o sea, se lo Sí. cargan a lo bestia de un plumazo. Sí, sí, es eso. O sea, no, no, es que digan esto es poco importante, no, es que no es nada importante en Cico. Nada. No, no consideran ni que pueda existir. ¿Vale? De hecho, te cuento. O sea, hay un caloréxico que se llama Stefan Guyenet que dice, ¿vale? Tenía una reflexión en uno de sus artículos. La reflexión es buenísima, es buenísima. Bueno, buenísima en el sentido de lo mala que es, ¿no? Y de lo absurda que es, en ese sentido, ¿vale? Y decía, no, a ver, la insulina, si la insulina engorda, tiene que hacerlo afectando a tu ingesta o afectando a tu gasto. ¿Vale? Ahí vemos el problema. O sea, ¿cómo que la insulina no puede afectar directamente al tejido adiposo cuando está más que contrastado fisiológicamente que tiene un efecto directo en el tejido adiposo? Y el tío decía, no, no, si la insulina te tiene que engordar, lo tiene que hacer afectando a tu ingesta o a tu gasto. Y el tío examinaba una serie de artículos científicos, él deducía, erróneamente también, pero vamos, él deducía que no había efecto de la insulina ni en ingesta ni en gasto, y entonces decía, la insulina no puede engordar porque no afecta a lo único que es posible afectar, que es a ingesta o a gasto. Y entonces decía, bueno, la hipótesis de que la insulina afecta directamente al tejido adiposo, decía, es contraria, o bueno, no es consistente, palabras textuales, no es consistente con los principios de la termodinámica, decía el tío. O sea, fíjate que para ellos es imposible, o sea, lo tienen prohibido que un factor fisiológico afecte directamente al tejido adiposo. Ellos prohíben que exista esa válvula, está prohibida en CICO.
Esa es la Una creencia esencia. religiosa. Al final es una Pues creencia religiosa. sí, no saben que están cometiendo ese error, probablemente porque ellos creen que sus razonamientos, entre comillas, son consistentes y ellos creen que están diciendo cosas con sentido y pues bueno, sí, en realidad yo creo que en el momento en que se den cuenta de que lo que están diciendo hace aguas, pues dirán, ostras, ¿cómo he podido repetir esto tantas veces? Sí, pero es un comportamiento casi religioso, ¿no? Ellos tienen ahí su fe, sus dogmas, y creen estar diciendo lo cierto y son un tanto impermeables a argumentos, ¿no? Fíjate que estamos presentando argumentos, estamos señalando los errores y prácticamente cuentes lo que cuentes, es muy No, difícil hacer mella en su fe, ¿no? Es muy difícil. Bueno, sigo, a ver, no queda prácticamente nada de la presentación. La transparencia siguiente me la salto por no alargar demasiado esta parte de presentación, ¿vale? Bueno, la dejo ahí en el PDF de la presentación, el que quiera que le eche un vistazo. Y llegaríamos a dos transparencias que son las conclusiones finales, ¿vale? Bueno, en estas conclusiones, pues, a ver, diríamos, imaginemos que esa válvula de la que hemos estado hablando en el depósito responde a la composición de la dieta. Por ejemplo, a la presencia de, digamos, ácidos grasos omega 6. Vale. Bajo ese supuesto, en el que la válvula se ve regulada por algo que está presente en la comida, pero que no tiene que ver con la entrada y salida de energía, lo que estaríamos viendo es un sistema en el que la acumulación de energía no tiene nada que ver, o la acumulación de triglicéridos no tiene nada que ver con lo que Zico dice, que es la entrada y salida de energía en el sistema. En este sistema, en lo que nosotros estamos proponiendo, en este contraejemplo, entrada y salida de energía serían como muchos síntomas de lo que está pasando en el tejido adiposo y posiblemente ni siquiera síntoma, porque no es más que otra forma de expresar acumulación, ¿vale? Y esto es importante, este contraejemplo que estamos presentando, no hace falta que la realidad sea como el contraejemplo, porque estamos presentando una situación que es una hipótesis diferente de Zico. De hecho, los dogmas de Zico son erróneos en este contraejemplo que estamos presentando, pero esta situación es respetuosa con el principio de conservación de la energía. Esto es el contraejemplo, esto es la demostración de que Zico es un fraude, de que Zico no es válido, de que esos dogmas de la calorexia no se deducen con argumentos correctos del principio de conservación de la energía. Lo hemos demostrado en esta presentación. ¿De acuerdo? Y, por supuesto, si Zico es una hipótesis basada en errores de razonamiento que es publicitada como si fuera una ley inviolable de la física, Zico es pseudociencia, porque pseudociencia es aquello que es publicitado como conocimiento científico, pero que realmente no lo es. Es decir, Zico es pseudociencia. Bueno, y esta sería la última transparencia de la presentación. Fijémonos en lo que está sucediendo en el tratamiento de la obesidad o en el intento de prevención de la obesidad. En lugar de plantearnos por qué engordo, es decir, cuáles son las razones fisiológicas que hacen que mi tejido adiposo almacene triglicéridos, que esa es la pregunta correcta, o sea, ¿por qué estoy eso. acumulando triglicéridos en el tejido adiposo? Esa idea, perdón, esa pregunta que es correcta, ha sido sustituida por la pregunta de por qué comemos más de lo que necesitamos, por qué comemos en exceso, por qué comemos de más, ¿no? Todas esas preguntas son sinónimas, pero esas preguntas son las preguntas que vienen de Zico, es decir, son las preguntas de una ideología errónea, que hemos demostrado erróneas, y son las preguntas que estamos intentando responder. Es decir, estamos intentando responder a las preguntas equivocadas. Deberíamos estar respondiendo a por qué mi tejido graso está almacenando triglicéridos de forma excesiva. Esa es la pregunta correcta, ¿no? Y también, bueno, fijémonos lo que pone en la transparencia, que justamente Zico lo que está diciendo es que en la búsqueda de soluciones importa todo menos el tejido implicado, ¿no? Que es, o sea, tiene huevos que esto sea el intento de entender la obesidad consista en estudiar la ingesta y el gasto energético y pensar que la regulación fisiológica del tejido implicado en esa acumulación, eso no importa. Eso es lo que propone Zico, ¿no? Y de hecho llevamos pues más de 100 años con esa idea para tratar de prevenir la obesidad o para tratar de tratarla. Bueno, y eso sería todo. He puesto en el PDF algunos artículos del blog, ahí los tenéis para que quiera leer un poco más. Y por supuesto, reitero mi agradecimiento a todas las personas que han visto una versión preliminar de esta presentación y que me han ayudado,
a depurarla. Bueno, pues muchísimas gracias a ellos y nada, eso sería todo, salvo un pequeño comentario. Y es que vendrá más. O sea, hay otra presentación que vamos a hacer, que es pues el título, la ecuación del balance de energía no es una fórmula, que va a ser una presentación muy interesante. No tenemos fecha, pero esto está en el camino. Muy Perfecto. bien, pues Perfecto. Ya hemos dejado a la gente con un poquito de intriga y con la miel en los labios. Uy, ojo que he dicho miel y que como soy cetogénico, macho, a ver si me va a la cabeza, pero bueno. palabras prohibidas. Oye, ¿te parece si, mira, nos habían preguntado algunas personas una serie de dudas que tenían? ¿Te parece que vayamos dando paso a esas dudillas que tenían o quieres Sí, sí, comentar claro, algún... no, adelante. Vale. Oye, aparece por ahí una cosa de fondo Sí, que pone el incomprendido balance calórico. sí, el incomprendido terraplanismo, sí, sí. No, la imagen es muy interesante porque refleja exactamente lo que estamos diciendo. Entonces, por eso la hemos puesto aquí en la presentación, porque fijaos que los defensores de Fico, los caloréxicos, lo que nos dicen es que todo lo que importa son calorías que entran y calorías que salen. ¿Qué es lo que este esquema está representando? ¿No? Que es el balance entre esas dos cosas lo que determina los cambios en tu peso corporal. Es decir, este esquema refleja que no estamos usando un nombre de paja. O sea, ellos están diciendo eso, están diciendo que lo único que importa son los factores que afectan a las calorías que entran y los factores que afectan a las calorías que salen. ¿Y por qué? A ver, lo supongo, ¿no? O sea, ¿por qué dice que esto está siendo incomprendido? Bueno, pues que ellos, la excusa que ponen cuando les criticas, y es un argumento falaz porque no es eso lo que estamos criticando, pero ellos dicen, no, es que tú lo que no entiendes es que estos dos términos son muy complejos, o tú lo que no entiendes es que estos dos términos se afectan el uno al otro. A ver, entiendo perfectamente eso, lo que yo te estoy explicando es otra cosa, y los argumentos son otros. El error está en otro sitio. No me cuentes milongas, no me cuentes milongas. Correcto. Yo, mira, tenía por aquí una que, a ver, casi que tiene que ver mucho con lo que se ha venido señalando desde el principio del webinar y nos preguntaba una persona, nos decía, pero entonces, Vicente, ¿qué uso o bajo qué perspectiva tendría lugar el contaje de las calorías? Es decir, ¿hay en algún momento en el que tú puedas decir, pues mira, en esta situación a lo mejor y bajo ciertos, digamos que bajo ciertos contextos, tendría sentido hacer un cálculo de las calorías o contar las calorías, etcétera? Vale, yo aquí lo que diría es que lo que a mí me importa es que no se te engañe, que tengas información correcta, que no te cuenten historias, que no te cuenten milongas, que no te cuenten qué es la diferencia entre entrada y salida de energía lo que determina nuestro peso. Es decir, mientras tú no estés siendo engañado o engañada, eh, haz lo que te dé la gana. O sea, si tú sabes que Zico es charlatanería, pero imagínate, pongamos el caso de que llevas 5 años haciendo dieta cetogénica y haciendo ejercicio físico y ves que tu cuerpo no consigues los resultados que buscas, por la razón que sea. Y tú decides contar calorías, reducir la ingesta, etcétera, etcétera. Pues hazlo, hazlo. Si tú tienes información correcta, pues toma tus propias decisiones sobre lo que quieres hacer, pero no hagas las cosas engañado o engañada, ¿vale? Eso es lo que yo transmitiría. Que si tú ves que esa estrategia crees que te va a llegar a una parte, estupendo, pero que no te engañen. Yo lo único que puedo aportar, sobre todo, vamos, yendo al hilo de lo que has dicho tú, y de hecho este perfil, el perfil mío, siempre en lo que se basa es, oye, si tú quieres conseguir un objetivo y te está funcionando, yo qué sé, quieres engordar o quieres crecer muscularmente y resulta que por el motivo que sea te está funcionando hacer el pino, oye, has conseguido tu objetivo, vale, eso es el fin, ¿vale? Pero hay un problema. No creamos que has cogido masa muscular porque te hayas puesto a hacer el pino. Al final es una analogía para diferenciar qué es lo que queremos, e incluso hasta se puede parecer a aquello de la correlación y de la causalidad. Es decir, no porque te hayas puesto a hacer el pino quiere decir que Eh, hayas cogido masa muscular, Ahí, ¿sabes? ahí, ahí. No, no porque la conclusión sea correcta y esa conclusión, digamos, me ha funcionado, significa que la premisa es correcta. Exacto. ¿Vale?
Sí, y también una cosa que es importante, de esto último que estabas comentando tú. Si tú lo haces engañado, si tú dices, no, yo es que comiendo poco esto tiene que funcionar, porque esto lo dicen las leyes de la física. Vale. ¿Qué va a pasar? Pues que cuando no te funcione, y a la mayor parte de la gente no le funciona, o sea, por mucho que la gente diga, oye, es que Zico es lo único que funciona, perdona, pero no. Si no te funciona, y probablemente no te va a funcionar, ¿a quién le vas a echar la culpa? A ti. Porque como te han dado la solución, como te han dicho que todo era cuestión de hacer más ejercicio y comer menos, como te han dicho eso, como te han dicho que está bajo tu control y te hacen creer que eso viene de una ley de la física, ¿a quién vas a culpar? Tú mismo. A ti, te vas a culpar a ti. Y vas a decir, la culpa es que no lo he hecho bien, la culpa es que no he seguido la dieta, la culpa es mía. Y no solamente está que no consigues adelgazar, sino que encima te estás destrozando la autoestima. Exacto, exacto. Es eso en lo que suelo incidir mucho y es en que parece que siempre los monos con bata blanca que llamo yo, siempre se van de rositas. Siempre termina siendo, es decir, ellos responsabilidad ninguna. Responsabilidad es tuya porque como no has perdido... No, hombre, seguro que no has... Seguro que lo que suelen utilizar. Seguro que has bajado menos del peso o has cogido más peso porque no has comido menos de lo que deberías haber comido y ya empezamos con Jota, señalarte como glotón. si ellos te dan un tratamiento basado en una ley inviolable de la física, ¿de quién es la culpa? De ellos no. Exacto, De exacto. ellos no. Será Ese es un tuya. problema, además ese es un problema muy serio, Vicente, porque, y además, no es que lo diga yo sin ser nutricionista o sin ser dietista, o no, es que tiene que ver con que, por desgracia, la mayoría de los de profesionales sanitarios que digamos que tratan a personas con obesidad o con ciertos problemas de sobrepeso utilizando Zico, eh, ellos al partir de la base de que creen que tienen la verdad absoluta porque están ayudándose erróneamente de los principios de conservación de la energía, como que tienen una especie de ínfulas de superioridad diciendo que no, 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 que es que si no consigues perder peso es culpa tuya porque no has seguido. Entonces, No, joder, es que eso es muy pero serio. son muy comprensivos, ¿eh? Porque saben que eres humano y que cedes al final. Son muy comprensivos, ¿vale? De ahí lo de los set meals, ¿no? Y de las adherencias a la dieta, ¿no? Claro, claro, claro. Venga, Claro, chicos, es que de claro, verdad, es claro. que a veces es que es para, no sé si reír o Pero si llorar es a veces con este que tipo de el cosas. razonamiento es clarísimo, o sea, si yo te estoy diciendo algo que viene avalado por leyes inviolables, pues obviamente aquí el problema es la adherencia. Si esto no funciona, perdón, bueno, adhesión, que me decía un lector del blog, me decía adhesión, vale, pues Ah, adhesión. bueno, vale, vale. El problema es de adhesión a la dieta. Luego lo que tenemos que hacer es conseguir que la gente se adhiera a la dieta. Vale, pues ese es el razonamiento suyo, porque como no cuestionan su fe, pues obviamente la culpa es del cliente, obviamente. Perfecto. Por otro lado, nos preguntaban, esto tiene que ver más a lo mejor con parte de entrenamiento o con gentes más relativas al tema de entrenamiento. Y decían, ¿cómo puede ser que sin superávit calórico se pueda construir músculo? Vale, eso tiene mucho que ver con la presentación que hemos hecho. O sea, ahí la correlación nadie la pone en duda. O sea, si tú has ganado energía en el global del cuerpo porque el músculo te ha crecido, tú en tu cuerpo ha entrado más energía de la que ha salido. La correlación nadie la pone en duda. De lo que estamos hablando es de la causalidad. Y esa causalidad, lo que estamos diciendo es que tu tejido adiposo puede tener una válvula y que tu tejido muscular puedes pensar que también tiene su válvula, su regulación fisiológica. Y que si tú quieres generar masa muscular, pues lo que tienes que hacer es entender cómo funciona fisiológicamente tu tejido muscular. Y obviamente, pues todo el mundo sabe que si quieres desarrollar musculatura, a lo mejor me equivoco, tú eres el que sabe de esto, pero vamos, tienes que hacer ejercicio, ¿no? Digo yo, si quieres conseguir músculo. No se trata de calorías que entran y calorías que salen. Entonces, en el músculo, pues todo el mundo sabe que hay una regulación fisiológica, le tienes que dar un estímulo que hable directamente con la válvula. Y si Mm. tú piensas en términos de calorías y quisieras aumentar tu masa muscular, lo que harías sería tirarte en el sofá a no hacer nada y comer pasteles hasta morir. Porque como lo que tienes que hacer es aumentar la energía acumulada en tu cuerpo, pues tú dirías, pues tengo que hacer esto. O sea, es un absurdo tremendo. Yo, a ver, como opinión o como aporte propio, aquí
creo que se vuelve o sea, volvemos otra vez a tener el mismo problema de la mentalidad a la hora de el error de la causalidad que estábamos indicando antes. Es decir, no es, Cico, el que te hace crear el músculo, no es una ingesta mayor que el gasto, sino la fisiología, esa válvula. Mientras que la válvula no incida, no trabaje, no haga algo, no va a haber ni crecimiento ni no crecimiento. Es decir, no es la fisiología Claro, lo que claro, indica. ahí está, pero en el discurso caloréxico, y esto lo sabrás tú mejor que yo, sí que han metido Zico en el tema del músculo, ¿no? Algo así como que sí, que tienes que tener ese estímulo fisiológico, vamos, que tienes que ir a hacer ejercicio físico, que tienes que tener ese estímulo, pero que si el balance calórico no te deja, entonces, o sea, como diciendo, sí, sí, pero al final todo es cuestión de calorías y que el balance calórico te lo permita, como si el balance calórico fuese la causa de todo. No, es que puede ser la consecuencia, o ni siquiera la consecuencia, sino otra forma de decir se ha acumulado energía. Yo, a ver, aquí hay un punto también importante, o a ver si puedo reunirlo en el mismo punto. Aquí hay un tema muy importante con esto que has dicho, porque hay un Fitfluencer, un Nutristar, no va a hacer falta que diga el nombre, ni mucho menos, no por evitarme confrontación, sino porque no lo veo necesario, que él mismo comentaba y se sorprendía que, a ver cómo lo puedo explicar, en la esfera Nutriestar hay el típico dicho de que tú puedes perder grasa o perder peso si eres un principiante a la vez que vas construyendo masa muscular, ¿vale? Cuando pasa un tiempo, según ellos, lo que termina ocurriendo es que ese crecimiento de masa muscular es más costoso y a la vez se deja de perder peso graso y de ganar masa muscular, como que se regulan o se igualan, ¿vale? Este Fitfluencer, bueno, este Nutristar lo que comentaba era que les sorprendía cómo en una persona avanzada que llevaba años entrenando con él, aun consumiendo mucha más energía de la que gastaba, seguía creciendo muscularmente y perdiendo grasa. Entonces, aunque no vayamos a entrar en Zico en el ejemplo que tiene puesto precisamente Ismael Galancho del incomprendido balance calórico, ahí hay algo que les tiene que chocar. Y yo, si me pusiera en su situación, siendo ya no caloréxico, siendo meramente científico, si hay algo que me chirría, como mínimo, intento buscar el motivo por el cual esto se está dando. Estamos en esa situación que esto casi va de la mano con la siguiente pregunta cuando nos hablas eso, Te he visto venir, te he visto venir. eso es, la alegoría de la caverna que nos comentaba Pepe, que si la podíamos mencionar. Y este es un ejemplo claro, es yo como Nutristar y como Fitfluencer, que llevo mamando desde pequeñito, que lo que importa es Tico, no me da igual que salga uno de esa caverna para decirme, oye, que es mentira, que lo que estamos viendo es mentira. Da igual. Hay tanto peso en todo lo que me han dicho que me da igual. Prefiero seguir en mi zona de confort y olvidarme de todo, ¿verdad? Totalmente, sí, la verdad es que el mito este de la caverna o la alegoría de la caverna es que refleja muy bien la situación. O sea, me parece importante, me parece relevante que en esta alegoría las personas que están viendo las sombras, parece ser que según Platón están encadenados. Y claro, es que es verdad que muchos de los que defienden esta pseudociencia, la calorexia, están encadenados, o sea, tienen cadenas. Ellos tienen, o sea, tú tienes unos estudios universitarios donde te han enseñado unas cosas. Con esas cosas te piensas ganar la vida. Y ahora de repente alguien te dice, no, es que tu formación es una mierda, es pseudocientífica, es falso, obviamente falso. ¿Y qué haces? ¿Qué haces? Dices, pues la formación con la que yo me quería ganar la vida resulta que es una mierda. Digamos que eso parece un impedimento bastante grande para querer entender, ¿no? O sea, ¿cómo vas a decir incluso a tus propios compañeros, decirle, oye, que lo que nos han enseñado en la carrera, que esto es falso y es Es erróneo? duro, Y es estamos duro. tratando a nuestros clientes con algo falso. Venga, llamad todos a vuestros clientes y decidles que les habéis estado cobrando por un tratamiento estúpido en el que hemos creído todos durante toda nuestra vida. Digamos que se entiende que tienen ahí unas cadenas que les atan totalmente y que obviamente la resistencia
a salir de las sombras esas, pues es tremenda. Ellos ven las sombras, todo encaja, escuchan voces de alguien que les dice que es erróneo, pero claro, ¿cómo vas a reconocer que tu carrera profesional está basada, o sea, que eres un homeópata, en pocas palabras, o sea, que eres tú el que está vendiendo homeopatía, o sea, no te metas con otros, eres tú el homeópata, o eres tú el terraplanista. Claro, eso es muy complicado de aceptar. Y encima es gente pues, que tiene un título y que cree que lo oficial es lo que tiene que ser. Claro, es muy fácil aceptar que lo oficial tiene que ser correcto porque es que lo opuesto es tremendo para ellos. Hay es que me ha recordado esto que has dicho dónde entra en sus cabezas el hecho de tener que llamar a sus clientes y decirles, oye, lo que te hemos vendido ha sido pseudociencia, ha sido un Herbalife. Pero escucha, Exacto, Herbalife. Esa claro, es no, no, buena, no. esa es Pero buena. el problema de esto es, vale, pero es que lo bueno es que hay gente que sí que lo acepta. Y aquí me van a decir que, claro, que es que tiro por mi sesgo y tal. Me he acordado ahora. Creo recordar que no ha habido ninguna presentación, ningún vídeo en el que Tim Noakes no haya pedido perdón, siempre que menciona algo, que haya pedido perdón por los consejos nutricionales que había venido vendiendo en su época high carb, sus geles, sus suplementos, etcétera, etcétera. No ha habido, creo, ningún vídeo que haya visto yo en el que él lo primero que haga es, de verdad, o sea, veo lo que vendía antes y os pido perdón porque es que no tiene que... Pues ese es el paso que necesitamos que muchos nutricionistas, que muchos dietistas, que muchos profesionales de la salud den ese paso. No es que tengas que llamar a todos tus pacientes, o no es que tengas que ponerte un cartel en el que digas que has vendido pseudociencias, sino simplemente aceptar que tenemos que ir un paso más allá y tenemos que olvidarnos de ese dogma que ha sido, como en la alegoría, que es el que nos pesa y el que nos hace inamovibles. O sea, es así. Sí, nos tiene ahí atados con una realidad que no es la que toca. Sí. Oye, una cosita. Según el OBS, llevamos más de 56 minutos. ¿Quieres que Sí, miremos la tabla de Javier? sí, me parece perfecto. Yo creo que nos va a cuadrar casi todo a la hora, más o menos, Vale, ¿eh? vale, pues Va a démonos un estar muy poquito bien. de aire porque... Vale, pues bueno, introdúcelo tú si quieres. Sí, a ver, a grandes rasgos. Si os fijáis, esto es un tuit de uno de los Nutristars más conocidos en el ambiente español, que es Aitor, y bueno, que hace una presentación un poco. Aquí lo que parece que a la gente le gusta es ver mucho dibujito y un mensaje muy simplón, pero es que ese mensaje termina siendo otra vez esa tautología de la que hablábamos. Entonces, esta es, digamos, el tuit de Aitor, y el siguiente tuit que da respuesta muy graciosa por parte de Pollo Javi, que es un usuario también de redes sociales, que también, entre comillas, es muy de nuestro sesgo, ¿vale? Le responde de una manera muy chula. Ahora también os lo va a explicar, os lo va a explicar Vicente con la siguiente visualización, porque lo deja Sí, clarísimo. sí, a ver, os resumo la tabla. La tabla lo que dice es que ¿cómo funcionan las dietas para pérdida de peso? Haciendo perder peso, ¿vale? O sea, ¿cómo funciona una dieta para hacer perder energía? Haciendo perder Perder energía. energía. Esa es la estupidez que nos están contando, no todos los nutricionistas, pero el 99,9% de los nutricionistas, ¿vale? O sea, esa es la estupidez. Que si una dieta funciona es porque funciona. Que si una dieta te hace perder energía es porque te hace perder energía, ¿vale? Conocimiento, guay. Eh, ¿Y qué nos están transmitiendo con eso? Pues al final, como está hablando de déficit calórico, lo que nos están diciendo es ingesta menos gasto. Es decir, es lo que hemos visto en la presentación. No diciendo nada, en realidad nos están diciendo que solamente importan ingesta y gasto. Y la tabla de Javier lo que hace es lo mismo pero con economía. Dice, ¿por qué funcionan o por qué ganan dinero ciertas empresas? Y pone ahí una serie de empresas y nos dice, ¿cómo consiguen ganar dinero estas empresas exitosas? Pues ganando dinero. O sea, ese es el secreto que nadie conoce de cómo funcionan esas empresas, y es que consiguen ganar dinero, ¿vale? Esto se lo cuentas a cualquiera y te dice, tú eres imbécil. Y sin embargo, esto en el mundo de la nutrición es la doctrina oficial, ¿vale? O sea, es alucinante lo que Sí. sucede en el mundo de la nutrición. Lo que pasa es que ya decimos, o sea, no solamente es la estupidez de decir que si una dieta funciona es porque funciona, que ya la frasecita se la extrae, es que de eso, que es no decir nada, sacan la conclusión de que lo único que importa es ingesta menos gasto, que lo vemos aquí, que es lo que ellos llaman déficit calórico, ¿vale? O sea que no diciendo nada están llegando a la causalidad inventada de Zico. ¿De acuerdo? Vale, sí, coincido, se nos está acabando el tiempo, último minuto, pues coincido con los halagos a Javier,
que es un, pues eso, es un chaval, no sé qué edad tendrá, pero vamos, que el tío es muy avispado y que estas cosas las entiende perfectamente. Entonces, bueno, pues la tabla es cojonuda, Sí, sencillamente. sí, sí, sí. Es muy buena, ¿no? Bueno, pues ¿alguna cosa más que quieras resaltar en estos 30 segundos más? No, pues que ha sido un placer estar contigo, que muchas gracias por invitarme y que espero que nos veamos en la siguiente presentación. De eso no quepa la menor duda absolutamente a nadie. Así que nada, animo a la gente a que esté atenta. Muchísimas gracias por haber estado por aquí siguiéndonos. Vais a tener disponible para descargarlo en diversos formatos. Y nuevamente seguimos, ya sabéis, derribando todos los mitos